Auspicia Triple Impacto, Grupo Sisa Salud, Nobleza Médica, para sus instituciones Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. Bienvenidos a Triple Impacto. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo estás? Bien, bien. Esperando, expectante con un entrevistado increíble. ¿Lo presentamos? Dale. Hoy vamos a contar con la presencia de Willy Cohen. Lo conocen todos, sus mañanas en Radio Mitre, sus noches en La Nación Más, sus tardes en Millennium. Realmente un periodista económico, pero más allá de un periodista económico, una persona que tiene opiniones muy formadas en una cantidad de temas que le hacen bien a la Argentina. Y además muy didáctico, porque esto es importante, que sea comprensible la economía a través de alguien que la difunde, que la comunica. Eso es lo que vamos a encontrar con Willy Cohen. Así que, ¿vamos? Vamos. Lo decíamos recién, tenemos un placer enorme de estar con un amigo de la casa. Está Willy Cohen con nosotros. Gracias, Willy, por venir. Por favor, ¿cómo les va? Gracias por invitarme. Bienvenido. ¿Cómo están? Y yo le contaba a Vero fuera del aire que es la primera vez que estamos juntos en un estudio, porque hemos coincidido algunos pasillos hace mucho. ¿Cómo no? Pero es la primera vez que estamos juntos. Hace mucho y hace no tan mucho, por supuesto. Sí, efectivamente. Pero igual, claramente, la vida nos llevó por caminos distintos y te tenemos acá en tu calidad de comunicador, porque me parece que más allá del periodismo económico que vos hacés y que, si querés, etiquetás, hay muchas más cosas que te escuchamos, te vemos y observás la realidad con mucha agudeza, y por eso estamos acá y tenemos una cantidad de interrogantes que espero que nos ayudes, porque no es que nosotros sepamos las respuestas, espero que nos ayudes a develar, ¿no? Bueno, cómo no, arranquen nomás, digamos. Básicamente, cuando se habla de sustentabilidad, sí, todo el mundo cree que es una mala palabra al principio, después piensa que es una palabra en otro idioma, y algunos avanzados e inteligentes empiezan a darse cuenta que es para ganar más plata. Vos tenés un contacto con empresarios a diario. ¿Percibís esto? ¿Ves esta necesidad? ¿Lo ves como un activo o lo ves como que todavía les creen que es una mochila a nuestros empresarios? Mirá, yo te voy a contar una anécdota de las que más me gusta contar, que son las anécdotas de viaje, ¿no? La última vez que tuve la suerte de estar en Nueva York, que acompañé a un grupo de estudiantes en un viaje que hace la UADE, que es muy interesante, y bueno, hubo una agenda muy intensa, con reuniones con bancos de inversión. Conocimos el nuevo, digamos, la nueva sede central del Citicorp a nivel mundial, que históricamente en Nueva York era ese famoso edificio con la cúpula cortada, sí, digamos. Bueno, resulta que ahora el Citi, en lugar de estar en el medio de Manhattan, en el medio de los edificios gigantes, está en un edificio sobre la costa, en un barrio bohemio de Manhattan, que es Tribeca. Y resulta que, bueno, claro, cuando llegué al nuevo edificio del Citi, me encontré como entrando a un museo, como si fuera que entrabas al Centro Pompidou, un edificio todo de vidrio, lleno de cuadros, con toda gente joven que caminaba en camisa, no había nadie con saco y corbata, digamos. Por supuesto no tenía nada que ver con esa imagen que vos y yo hemos conocido del mundo financiero de los años 80, de los años 90, con los yuppies. De pronto me encontré con la gente de Relaciones Públicas, que me explicaba que lo más importante para ellos era que Robert De Niro
les autorizara el Festival de Cine de Tribeca, de modo que el banco se pudiera conectar con el barrio y la ciudad. Yo dije, pero ¿quiénes son todos estos hippies que están en el mundo financiero nuevo, digamos? Y por supuesto estuve en una reunión, por ejemplo, en el JP Morgan, donde el tema que se hablaba era, bueno, digamos, todo lo que viene en términos de financiar a las empresas que tienen buen comportamiento. Es decir, la obsesión, por ejemplo, como periodista, así como en los años 80, en los años 90, la obsesión del mundo financiero en Wall Street era hablar de la renegociación de la deuda y de las privatizaciones y de la importancia del sector privado, y todo tenía que ver con ese mensaje. Bueno, me encontré con un mundo financiero donde el mensaje es el buen comportamiento, la sustentabilidad, los fondos de inversión orientados, digamos, a compañías que tengan buenas prácticas, tanto ambientales. Y bueno, me encontré con toda esta novedad, digamos. Por supuesto que yo en Argentina, como periodista, vengo escuchando hace 10 años esta cuestión de la sustentabilidad y digamos, de lo que significa el compromiso de las compañías con el buen comportamiento ambiental, con las buenas prácticas, pero siempre me pareció, digamos, si querés, para decirlo en términos... Un discurso. Una zaraza, como se dice ahora, ¿no? Ahora, fui al centro, si querés, del poder económico y me encontré con que ese es el tema en el mundo, es el único tema. Y la cantidad de presupuesto y la cantidad de acciones. Y bueno, viste, es como, no puede ser que estén todos equivocados, ¿no? Evidentemente algo está pasando en ese sentido. Bueno, es obvio que lo que hemos vivido en términos de la pandemia, que fue un cachetazo violento para todos y donde obviamente la cuestión ambiental está metida. Yo no soy un especialista, pero es evidente que eso está ahí. Venía a hablar las sequías y lo que hemos vivido, digamos, también en estos últimos años. Creo que lo de la pandemia es como que ya está, no da para más. Fue un detonante tremendo. Ahí ya tocamos fondo, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, una vez más, ¿no? Creo que es un tema que hoy está en el corazón del mundo económico, del mundo de negocios, de los presupuestos que vos tenés que tomar en cuenta para cualquier actividad que vayas a desarrollar, digamos, ¿no? Ahí te agrego un tema, ¿no? Que es justamente, y vos lo tenés muy claro, hablaste de los fondos, hablaste de aquellos y las calificadoras de riesgo y demás. Hay muchísimos proyectos de inversión que no pueden avanzar porque no cumplen estos requisitos, claro, y los fondos están poniendo estos requisitos. Yo sé que vos, a tus audiencias que son por ahí más específicas, esto lo comentás, quizás a la nuestra no, pero por ahí contanos un poco, que yo conozco alguno que otro el nombre porque uno lee los diarios, pero la mayor cantidad de fondos de inversión del mundo están poniéndose muy rígidos en esto, más allá del gobierno corporativo y la corrupción. Lo que pasa es que finalmente en el mundo global, y bueno, las compañías tienen que cumplir con las reglas que se establecen finalmente en sus casas matrices, y en todo caso, bueno, todas van avanzando hacia esa restricción, ¿no? Digamos, las regulaciones, claro, ahí es donde está el trade-off, que no va a ser fácil tampoco de administrar, porque lo hemos visto en otros casos, como fue en su momento, digamos, las regulaciones a las compañías tabacaleras, hoy a las compañías de alimentos. Es decir, hoy, si querés, qué sé yo, Coca-Cola está enfrentando con el azúcar los problemas que yo escuchaba que enfrentaban las tabacaleras con la nicotina, digamos, de alguna manera, ¿no? Y eso me parece que está yendo en una manera, digamos, con un avance impresionante, y por supuesto las compañías reaccionaron frente a esa realidad, ¿no? Y creo que en este sentido va a pasar lo mismo. Creo que al mismo tiempo hay una enorme cantidad de incentivos que las empresas y los países pueden acceder en términos de subsidios, bonos verdes, en fin, un montón de instrumentos que están disponibles, y que, bueno,
por lo menos en el mundo de las grandes empresas, hoy es una realidad, me parece, bastante inexorable, ¿no? Creo que ahí hay una linda historia ahí para contar, ¿no? Muy linda historia. Tuve la oportunidad de conocer la sede central de la compañía Monsanto, ¿no? En el medio de los Estados Unidos, ¿no? Y conocí a un tal doctor Phillips, que era el doctor de los dibujitos animados, pelado como yo, con los pelos así y de guardapolvo blanco, ¿no? Un señor grande que toda su vida trabajó en Monsanto, ¿no? Entonces él nos contaba qué es lo que le había pasado a él. Toda mi vida trabajé en una compañía de las número 1 a nivel mundial. Nunca nos preocupamos por contar lo que hacíamos, porque no éramos una empresa que vendía, digamos, productos al minorista, sino que, digamos, vendíamos insumos, fertilizantes, bueno, nunca nos preocupamos. Y así viví toda mi vida hasta que un día llegué a mi casa, contaba el doctor Phillips, y mis hijos estaban llorando en la mesa cuando comían conmigo, porque les habían contado en el colegio lo que hacíamos en Monsanto, y les habían dicho cosas terribles, digamos, que modificábamos células, en fin, cosas... envenenaban la comida. Y bueno, y entonces eso les hizo dar cuenta y que tenían que mostrar, que tenían que explicar que tenían un problema en alguna medida, ¿no? Es decir, el tema de la licencia social para las compañías, y bueno, finalmente termina siendo una realidad, en muchos casos justificada, en muchos casos, por supuesto, se juegan otros intereses, pero en todo caso, el que tiene que administrar una compañía, bueno, tiene la obligación de cuidar el valor de esa empresa frente a los accionistas, tiene la obligación, digamos, y es evidente que esta cuestión de la reputación ambiental, y bueno, finalmente termina siendo una oportunidad, digamos. Lo fue en su momento también para Monsanto, más allá de que allí hay siempre mucha discusión respecto al tema transgénico, no transgénico, pero más allá de esa discusión, ellos convirtieron una crisis en una oportunidad, ¿no? Que es, bueno, enfrentar esa realidad y no, digamos, porque creo que, a ver, el que no entienda pierde. Claro, es decir, ahí está. Aquí vale lo que está muy en boga en este momento de la pandemia, que es que, digamos, quienes sobreviven, no los más fuertes, sino que sobreviven los que se adaptan, los que se saben adaptar, ¿no? Y creo que en esto rige también esta realidad, ¿no? Ahora, quería preguntarte esto, Willy. Vos en muchas notas he escuchado que has dicho o has hablado de la palabra contradicción, y a nivel Argentina existen contradicciones muy fuertes como, por ejemplo, tener un listado de precios cuidados, de productos con precios cuidados, pero a la gran mayoría de esos productos podrían ponerles un sello negro porque no son saludables, entre comillas. Tenemos la posibilidad de una inversión en energías limpias en el país muy interesante, pero un municipio como el de Puerto Madryn pretende poner una tasa municipal, un impuesto al viento, como le dicen en el sur. Por supuesto, la voz de la ciudadanía levantándose, por supuesto, todo esto de minería a cielo abierto y este proyecto que la gente descarta y desecha y a viva voz, y que realmente, como vos decís, esa licencia social pesa mucho. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se resuelve algo así? Bueno, por supuesto que allí rigen, como tantas cosas en la Argentina, cuestiones de corto plazo por encima digamos, de las necesidades de largo plazo, ¿no? Lo del impuesto al viento es incomentable, ¿no? Digamos, tiene que ver, bueno, con otros problemas que tiene la Argentina, que todos conocemos, que, digamos, el gasto es absolutamente infinito, y además a todo el mundo le gusta aprobar derechos y promover, digamos, derechos que después hay que financiarlos. ¿Y cómo se terminan financiando? Bueno, con inflación y con este tipo de delirios como el impuesto al viento, como tantos impuestos hay en Argentina, ¿no? Así que ahí tenés un problema muy complicado. Pero una vez más,
me parece que esta es una realidad que a la Argentina, digamos, le termina siendo impuesta en función de las reglas, te diría, de la economía mundial, ¿no? Vos mencionaste otra contradicción, además del caso, digamos, del impuesto al viento recién. Sí, habías mencionado otra. el de los productos cuidados. Claro, con los, bueno, con los obviamente sellos. ahí hay también una situación te diría, de falta de compromiso también justamente del gobierno con, bueno, lo que tiene que ver con los niveles, digamos, con las dificultades y los problemas de alimentación que hay en la sociedad argentina, ¿no? Ahí yo tengo la suerte de estar todas las mañanas con el querido Alberto Cormillot, y la verdad que es muy impresionante cuando vos escuchás las cosas que se hacen en el mundo, que la verdad que en la Argentina no existen, ¿no? Bueno, por supuesto, el tema de los kioscos en los colegios, naturalmente, digamos, el cuidado en ese sentido de la alimentación para los chicos, todo eso me parece que sí, que claro. La Argentina tiene hoy un problema, digamos, macroeconómico no resuelto, y bueno, y es obvio que eso conspira contra una mejor calidad de país en todos los terrenos, es decir, desde luego en el desarrollo personal, familiar, la inversión y desde luego las prioridades, ¿no? Me parece que este es el tema, es decir, en una economía donde hay que sobrevivir y donde se trata de o pagás los impuestos o pagás los salarios, esto es más o menos así, y bueno, naturalmente que todo eso termina conspirando contra lo que una vez más aleja a la Argentina de lo que está pasando en el resto del mundo, incluyendo los países vecinos. Es decir, eso es Quizás es así, esta sea ¿no? una observación un poco más... Es un poco también una medida del atraso. Ahí va. Ahí quería Sí, enganchar esto no hay algo, ninguna duda. algo que dijiste antes con esto, ¿no? Quizás sea una observación un poquito más sociocultural que de sustentabilidad. Pero yo tengo una teoría que creo que los jóvenes y la velocidad de la evolución tecnológica se va a llevar por delante todo esto. Y es una teoría y una esperanza, claramente, porque vos lo dijiste, nuestros chicos nos dicen esto. Hace muy poquito, en uno de nuestros programas, nos enteramos que una encuesta en el mundo hecha entre gente muy joven que dice que el 77% de estos chicos entrevistados no comprarían, que no comprarían el 77% de las marcas hoy vigentes si no se adaptaran a este tipo de prácticas. Entonces yo creo que esto, más la comunicación y la velocidad de la comunicación, la conciencia de los chicos, exactamente, se van a llevar por delante lo que digan los gobiernos de Malasia, de Argentina, de Brasil o de quien sea. Me parece que la realidad, puedo pecar de optimista, pero me parece que hay algo que no estamos viendo ahí abajo. La inteligencia artificial, la Big Data, están pasando cosas que no estamos viendo, por supuesto nadie está regulando porque ni lo ven. Entrando en un tema tuyo, no han regulado el Bitcoin ni las monedas, ni las criptomonedas, porque tampoco saben cómo hacerlo, y hay una linda discusión ahí, ¿no es cierto? Y ya vemos el lío que se está armando, sí, definitivamente. Bueno, es posible que eso ya esté ocurriendo, y bueno, y vos fíjate la inversión que hacen en general las compañías para vigilar, digamos, su estado reputacional en las redes sociales. Te diría hoy casi más preocupadas por lo que dicen las redes sociales que lo que dicen los medios tradicionales, ¿no? Sin duda. En términos de la situación reputacional, porque además, obviamente, a través de las redes sociales muchas veces no hay filtros, digamos, ¿no? Y entonces eso realmente es un elemento que yo creo que en este caso está jugando a favor, ¿no? En este caso yo creo que está jugando. Mi optimismo se basa en eso. Sí, yo creo que... Ahora, al mismo tiempo, bueno, en alguna medida, ¿cuál es el peligro que puede ocurrir aquí? Y bueno, que lo sustentable termine siendo, y bueno, una especie de lujo de los países ricos. Entonces, en los países ricos va a haber vacunas y va a haber una vida sustentable, y el resto
¿viste? Va a ser un barrio de emergencia, donde se hace lo que se puede. Y ese es un problema también a nivel internacional y para la Argentina en particular, ¿no? Yo me imagino que, bueno, digamos, el régimen productivo en China, no sé si ha de respetar mucho, digamos, la sustentabilidad, ¿no? Así que creo que ahí hay una discusión seguramente pendiente, ¿no? Tiene también sus contradicciones como nosotros. Pero no tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Además el mundo le permite una serie de cuestiones que no se las permite a otros. Claro, bueno, totalmente. Hasta acá estuvimos como muy ambientales, pero yo sé que hay un tema que a vos te desvela y que es bien social y que es la educación. Sí, claro. Y cómo estamos perdiendo de vista el valor de la inversión en educación. ¿Cierto? O sea, últimamente está circulando de nuevo el famoso meme de Angela Merkel que dice que es muy caro tener ignorantes. Sí, claro, bueno, la educación ambiental es y no solo que eso, seguimos en lo ambiental. Lo que siempre repito que dice el gran Rolo Villar, ¿no? Que es, te recomiendo que estudies, ¿no? Es más liviano levantar un lápiz que levantar una pala. Gracias a Dios el gobierno, los sectores en general de la opinión pública han entendido que hay que tener los colegios abiertos, que es imprescindible, sobre todo para los chicos más chicos, pero también hay que tener las universidades abiertas. Y resulta que las universidades este año, 2021, en la Ciudad de Buenos Aires no están autorizadas a abrir y en la provincia de Buenos Aires menos. Así que todas las universidades en la Argentina cerradas, cosa que tampoco se entiende porque son gente joven la que va a la universidad. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, más allá de la cuestión de la pandemia, tenemos un problema severo en la Argentina, que es, insisto, digamos, este modelo de estatización de la educación pública que ha terminado, bueno, con cada vez menos chicos en los colegios, cada vez un presupuesto docente que se concentra, un presupuesto educativo récord, pero que se concentra en pagar exclusivamente sueldos. Entonces tenemos, es como las jubilaciones, digamos, ¿no? Claro. Tenemos 350.000 docentes que ganan una miseria cada uno, digamos. Tenemos 8 millones de jubilados que ganan $20, digamos. O sea, se ha convertido el salario docente y se ha convertido las jubilaciones en planes sociales. Entonces terminan los docentes finalmente, en lugar de cobrar un salario, cobran como un plan social. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un modelo donde por supuesto está totalmente desajustado la cantidad de gente que cobra contra la cantidad de gente que da clase. Claro. En fin, ahí me parece un problema, casi te diría, muy complicado en ese sentido. Y que tendría que ser, por supuesto, allí sí tendría que estar el Estado presente, ¿no? Allí sí tendría que estar el Estado presente y bueno, y no lo vemos, ¿no? No lo vemos. Voy por el lado de la docencia, pero por otro camino. Es decir, así planteamos distintas rutas. Sí, cómo no. Una de las cosas que nos importa también a nosotros es llegar con la educación a nuestros televidentes. Y por ahí, yo le decía a Marcelo justamente en la apertura, ¿no?, del programa, que lo que siento que te caracteriza es esa facilidad con la que vos explicás la economía y que es accesible a todos, que es entendible por todos. Entonces, basada en eso, muchas veces en el día a día, personas que no tenemos una fuerte influencia de la economía, más allá de lo que leemos o nos instruimos, escuchamos ajuste sustentable, fondo de garantía de sustentabilidad. Es decir, la palabra sustentabilidad la escuchamos en un montón de ocasiones, pero no tenemos claro a qué tipo de sustentabilidad hace referencia. ¿Nos contás? Muy interesante. Bueno, digamos, yo te puedo decir el mensaje que en general uno escucha en la política, digamos, y esto no es exclusivo del actual gobierno, que es esto de que el ajuste tiene que ser sustentable. Bueno, un ajuste sustentable para la dirigencia política es un ajuste que no le toque los callos a nadie, digamos. O sea, no es un ajuste. No es un ajuste, digamos, ¿eh? Es decir, no existe tal cosa. Por supuesto, lo que se intenta presentar es que el ajuste no tiene que ser contra, digamos, los que menos tienen. Pero, por lo menos en la Argentina, que a mí me ha tocado vivir, el ajuste siempre
es contra los que menos tienen, porque el ajuste es la inflación. Claro. La inflación es el ajuste. La solución que todos quisiéramos es un acuerdo político, y a través de un acuerdo político, y bueno, tratar de discutir cuánto va a gastar la Argentina y cómo lo vamos a financiar, cuántos impuestos vamos a pagar, cuánto le vamos a pedir afuera. Bueno, ese acuerdo político no ha llegado y es muy difícil que llegue, porque el acuerdo político es para bajar el gasto. Y los únicos acuerdos políticos que hay en la Argentina son para aumentar el gasto, que es cuando se junta finalmente la Cámara de Diputados. O sea, los acuerdos políticos, si uno mira los acuerdos, son para aumentar los impuestos. Todos los acuerdos políticos, pensá que el IVA empezó siendo 11%, hoy es 21%, lo quieren llevar a 23%, digamos. Porque, digamos, está bien, están anunciando que van a bajar el impuesto a los sueldos. ¿Y cómo lo van a financiar? Con 2 puntitos de IVA, es muy probable. Es lo mismo, en definitiva. Bueno, está bien, es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque acordate que los sindicatos han aceptado un tope salarial de 29%, siempre y cuando ese aumento salarial no se lo lleve la FIP. Para eso tenés que subir el mínimo no imponible. Eso explica, desde mi punto de vista, el anuncio y no vas del a pagar gobierno en el pan, de la estos días. leche, en el pan, la Bueno, leche, está bien, el supermercado. pero eso le echas la culpa al campo. Al campo, claro. Le echas la culpa al supermercado. Willy, la verdad que seguiríamos No te charlando. olvides que la Argentina es básicamente a quien le echas la culpa. Sí, sí, sí. ¿Y qué digo yo siempre? No le echemos la culpa a nadie. Somos nosotros. Somos nosotros. Gran final, gran final. Muchísimas gracias. No, gracias a Seguiríamos ustedes. charlando todo Sí, el día, claro, realmente. cómo no. Muchas gracias. Y bueno, Vero, creo que no nada que agregar. Nada. A mí no me quedaron palabras, listo, fueron todas de Willy. Por mí, me despido acá. Yo también, les mandamos un beso grande y nos vemos la semana próxima con mucho más. Triple impacto. Esa.